Hola, amigos y amigas, hermanos y hermanas, compañeros en el camino de la Cuaresma. El día de ayer dialogamos sobre la realidad de odio y de violencia que aflige a nuestra sociedad. ¿Cuál es la actitud que como discípulos de Cristo estamos llamados a seguir? Ser testigos, promotores y constructores de la paz, porque la paz es don de Dios y tarea de todos. La paz es un valor y un deber universal. Halla su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios mismo. La paz no es simplemente ausencia de guerra, ni siquiera un equilibrio estable entre fuerzas contrarias, sino que se fundamenta sobre la dignidad humana y la justicia social. La paz es fruto de la justicia. La paz peligra cuando al ser humano no se le reconoce aquello que le es debido en cuanto persona, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. Hoy nos vamos a centrar en el valor de la justicia. Los invito a ponernos en la presencia de Dios. Padre bueno, danos tu espíritu de sabiduría y de fortaleza, que abra nuestro entendimiento y mueva nuestra voluntad para recorrer juntos el camino de la conversión a tu palabra, que nos llama a reconstruir la paz, la justicia, la solidaridad y el amor fraterno. Amén. El enemigo número uno de la paz es la injusticia. La injusticia genera siempre violencia y muerte. Si la justicia consiste en el respeto de la dignidad de la persona y el reconocimiento de sus derechos, la injusticia, por el contrario, es el desprecio de la dignidad ajena y el atropello de sus derechos. Pensar que podemos vivir en paz sin tener en cuenta la justicia es una falsa ilusión. Al reconocer, como ayer lo hicimos, que padecemos una dura realidad de odio y de violencia, también reconocemos que padecemos una dolorosa situación de injusticia. Hay injusticias a pequeña escala, las que se dan en nuestras casas, en el barrio, en la comunidad, en las escuelas, en el trabajo y en nuestras calles. Pero también hay injusticias a gran escala, las injusticias municipales, las de nuestro estado, las de nuestro país y las terribles injusticias que habitan en el mundo. Yo te pregunto en este momento, ¿podrías mencionar alguna de las muchas injusticias que vemos a nuestro alrededor? Sin duda alguna, en este momento cruzarán por tu mente una serie de injusticias, situaciones que te han causado rabia, enojo, molestia, indignación. Tráelas a tu mente, a la memoria de tu corazón y ponlas en las manos de Jesús. Entre las causas que producen injusticia a pequeña escala, tenemos las siguientes. La idea de que somos más que los demás y por lo tanto nos sentimos con derecho a arrebatarle al otro lo suyo, el robo. También el afán desmedido de tener más y más, es decir, la avaricia. También el querer tener todo a costa de los demás, el cinismo. Querer tener siempre lo que el otro tiene, la envidia, etcétera.
Entre las causas de la injusticia a grande escala tenemos el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, aprovecharse del puesto o del cargo público para fines exclusivamente personales o familiares, eliminar al que le estorba, al que te estorba en tus intereses, no rendir cuentas, utilizar a los pobres para beneficio propio, corromper a jueces, a policías, a líderes, etc. Yo te pregunto, ¿podrías mencionar algunas otras causas que producen la injusticia social? La raíz profunda de donde brota toda injusticia personal y social, según nos dice la palabra de Dios, es el desconocimiento del señorío de Dios sobre nuestras vidas, el desprecio del ser humano y el olvido de que los bienes de la tierra son para todos. El pecado es un engaño del padre de la mentira, el demonio, que nos hace sentir que estamos por encima de Dios, que el prójimo es simplemente un objeto, una baratija, con quien puedo hacer lo que me plazca conforme a mis conveniencias, y que al no haber ni juicio, ni premio, ni castigo, ni vida eterna, entonces hay que agarrar todo lo que puedas, mientras puedas y de la forma que quieras. ¿Qué nos dice el Evangelio de Jesús sobre esto? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Tomamos el texto de San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien, porque de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Con estas palabras, Jesús no pretende justificar la lucha de clases como a veces se piensa, ni condenar a quienes gozan de fortuna material, sino advertir sobre la manera injusta y desleal como adquieres tu fortuna y cómo la distribuyes. Vivir de espaldas al pobre, al que llora, al que padece hambre, es vivir de espaldas a Dios y exponerte a la infelicidad y al sinsentido de la vida. El Evangelio nos muestra que la pobreza que existe en el mundo ni es por culpa de los pobres, ni es porque la providencia los haya condenado a esa situación, sino por causa de un desorden moral, que a su vez engendra un desorden social que endiosa el dinero, el lucro y la ganancia, y los coloca como los valores supremos de la vida. Este sistema injusto
regala con abundancia a unos lo que a otros les arrebata. A unos les da de más y a otros los arrincona a la miseria. Y así se produce la gran masa de pobres a quienes se les pisotea en su dignidad y se les cierran los caminos de su desarrollo económico, moral y espiritual. ¿Cuál es la postura de Jesús? Jesús se puso del lado de los pobres para reivindicar el lugar que como seres humanos les corresponde en el plan de Dios, que es Padre de todos y quiere la felicidad de todos y de todas, sin excepción. Jesús no permaneció indiferente ante el dolor de los pobres. Nunca se mantuvo neutral ante la desigualdad. Tomó posición clara por los desfavorecidos. Desenmascaró los mecanismos sociales de la opresión. Se hizo amigo de los pobres, nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Y nos aseguró, felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Qué deducimos de la lectura de este texto del Evangelio? Primero, que los pobres son los favoritos del reino de Dios y Dios se pone de su lado. Segundo, que los pobres son sacramento de Cristo, es decir, los pobres son el reclamo viviente de su justicia y la señal infaltable de su cruz. Lo que hagamos por ellos, lo hacemos a Cristo. Lo que hagamos contra ellos, lo hacemos contra Cristo. Ellos, los pobres, nos medirán en el día del juicio. Tercero, que los pobres constituyen la opción preferencial de la iglesia. Hasta que los pobres se sientan en la iglesia como en su propia casa, entonces podemos decir que la iglesia será casa y escuela de la comunión. Medita un momento estas palabras. ¿Qué lugar ocupan los pobres en mi vida? ¿Qué lugar ocupan los pobres en mi iglesia, en mi comunidad parroquial? ¿Qué lugar ocupan en mi pensamiento, en mis sentimientos y en mis acciones? ¿Cuál es la respuesta a la que nos invita nuestro Señor? Reconocer su dignidad haciéndonos amigos de los pobres. Promover su desarrollo humano, material y espiritual. Solidarizarnos con sus causas, saber vivir, sentir, compartir su desgracia y sus luchas. Reivindicar el lugar que les corresponde en la iglesia y en la sociedad. ¿Cuál es nuestra postura ante la injusticia? ¿Cuál debe de ser nuestra postura ante la injusticia? Si somos coherentes con el Evangelio y con nuestra fe, estamos llamados a ser justos con los que nos rodean, porque la justicia comienza por la propia casa. Mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis parientes. La justicia comienza por la propia casa. No hacernos cómplices de las injusticias en el ambiente donde nos movemos, casa, escuela, trabajo, vida comunitaria. Jamás hacernos cómplices de la injusticia. También denunciar las graves injusticias que afligen a nuestro pueblo.
Esto implica riesgo y peligro, porque siempre hay intereses creados y muy poderosos que tratan de silenciar y de callar a toda costa el reclamo de la justicia. Y también estar a favor del bien común y en contra de los privilegios de unos pocos. Voy a hacerte unas preguntas para la reflexión de este día, en este valor que hoy estamos meditando, el valor de la justicia, como condición indispensable para alcanzar la paz. La primera pregunta: ¿cuáles son los rostros de pobreza que más se dan en nuestra localidad? ¿Cuáles son los rostros de Cristo doliente con los que a diario nos encontramos en el camino de nuestra vida de cada día? Estos rostros sufrientes de Cristo, estos rostros reales de la pobreza, ¿qué reacciones producen en nosotros? ¿Nos duelen o nos dejan indiferentes? ¿Sientes indignación, rabia, coraje? ¿Te hierve la sangre? A Jesús, las injusticias jamás lo dejaron indiferente, ni lo sumieron en la indolencia. A Jesús también, humanamente, le hervía la sangre cuando veía las injusticias. Sin abrigar odio ni rencor en su corazón, ni mucho menos sentimientos de venganza. Pero a Jesús le dolía la injusticia que se cometía contra su pueblo, contra los pobres, contra los insignificantes, contra los ninguneados y los marginados de su tiempo. ¿Qué reacciones producen en nosotros? ¿Nos duelen o nos dejan indiferentes? Y otra pregunta más: ¿qué acciones podemos aplicar concretamente para construir un ambiente justo entre nosotros? ¿Qué acciones concretas, realistas, que la gente pueda ver y notar, que puedan tener repercusiones reales en nuestro medio ambiente, para crear un clima de justicia y de paz entre nosotros? Estoy leyendo algunas de sus respuestas. No quedarnos callados ante las arbitrariedades, sobre todo cuando los más débiles son abusados, niños, jóvenes, adultos. Leo también una frase muy hermosa: la virtud de una persona es cuando se ocupa del otro. Ahora entiendo más la doctrina de la Iglesia de la no acumulación de la riqueza y de la preferencia por los pobres. Gracias por sus comentarios. Estos son diálogos cuaresmales. Tu palabra es importante. En cada uno de nosotros hay una experiencia viva de Dios y una experiencia viva de humanidad. Y agradezco mucho sus respuestas, sus comentarios, sus aportaciones. Hermanos, quiero invitarlos a concluir nuestra reflexión con un salmo, el Salmo 15.
En este breve y hermoso salmo se establecen las condiciones necesarias para ser huésped del Señor, para entrar en el santuario y participar del culto divino. Nuestro Señor decía que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y lo que nos presenta el Salmo enseguida no son ritos externos, no son acciones puramente exteriores, sino son la calidad del alma que se expresa especialmente a través de la justicia y de la misericordia. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recemos juntos el Salmo número 15. Señor, ¿quién se hospedará en tu templo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, sino que honran a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, les agradezco mucho su atención y su participación en este momento de reflexión cuaresmal. La cuarentena a la que nos ha obligado esta epidemia también puede ser para nosotros un tiempo favorable de vivir nuestra cuaresma, es decir, la cuarentena del Espíritu, y vivirla con gozo y con paz, con serenidad y alegría, con confianza y fortaleza en la providencia, en el poder y en la infinita misericordia de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Los invito para que mañana a las 10 de la mañana continúen atendiendo esas reflexiones de los diálogos cuaresmales. Y hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, comenzaré a hacer el recorrido por las calles de nuestros sectores parroquiales para invitarlos también a rezar el rosario desde sus propios hogares, encomendarnos a la Santísima Virgen de Guadalupe para que nos ayude, nos ilumine en esta situación tan amarga que estamos atravesando y que pronto podamos gozar de paz y de bienestar. Un abrazo y un saludo para todos.